Hola mis hermanos y hermanas, qué privilegio estar volviendo a compartir la palabra del Señor con ustedes. Bendigo a quienes se están conectando y a quienes van a escuchar esta serie de estudios. Que sea el Espíritu Santo que traiga revelación sobre sus vidas y que sea Él el que nos guíe en esta serie de estudios para hablar acerca de su palabra. Vamos a iniciar una serie de estudios acerca de la vida de Pablo, quien es un pilar fundamental de lo que hoy es el Evangelio del Señor Jesucristo. A Pablo le fue revelada mucha de la información que hoy está escrita en Hechos y en sus cartas. Vamos a iniciar una serie de estudios en varias secciones o parte de su vida, lo que sería la cronología de la vida de Pablo. En varios estudios vamos a tocar lo que sucedió inclusive antes, después del año 5 después de Cristo, al año 33, que fueron sus inicios. Seguidamente vamos a ver su conversión, que aproximadamente se dio en el año 33 después de Cristo. Vamos a ver lo que sería su visita a Arabia, Damasco y Jerusalén del año 33 después de Cristo al año 37. Vamos a estudiar su viaje a Antioquía, su primer viaje en la primavera del año 41 después de Cristo a abril del año 46. Vamos a estudiar su segundo viaje del verano 46 al otoño del 51 después de Cristo. Vamos a ver Pablo en el concilio en el año 51 después de Cristo. Vamos a estudiar el conflicto de Pedro y Pablo que se dio aproximadamente en el año 51 después de Cristo al año 52. Seguidamente vamos a ver su tercer viaje del año 52 al verano del 56 después de Cristo. Y vamos a ver lo que sucedió con Pablo cuando estuvo en prisión en el verano del 56 al 59. Vamos a ver el viaje de Pablo de Cesarea a Roma en el año 59 después de Cristo al 52. Y por último vamos a ver sus últimos días y su muerte. Eh, Vamos a estudiar esta primera noche el primer tracto, que es del año 5 después de Cristo al año 33. Vamos a estudiar cinco grandes temas. El primer tema que vamos a ver son varios conceptos, hermanos, que es importante que nosotros los tengamos claro, porque cuando la Biblia hace referencia a esos conceptos, muchas veces se confunden y no entendemos bien lo que está redactado en la Biblia. Entonces es importante conocer el trasfondo de estos conceptos y las bases bíblicas de lo que significan. Vamos a ver los orígenes de Pablo, vamos a ver su formación e influencia cultural, vamos a estudiar su posible estado civil y vamos a ver la vida de Pablo como perseguidor de la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a iniciar con una serie de conceptos para poder entender más adelante lo que Pablo se estaba refiriendo. El primer concepto que vamos a estudiar es la palabra hebreo. Cuando Pablo dice que él era hebreo, entonces hebreo significa que proviene del otro lado que cruza. Los hebreos eran originarios de Mesopotamia. Siguiendo a Abraham, los hebreos emigraron hacia Canaán, la tierra prometida de Dios, a los descendientes del primer patriarca. Entonces, hermanos, Abraham fue el primer patriarca y ellos eran originarios de Mesopotamia, como lo pueden ver en el mapa. Ellos cruzaron lo que sería el río Éufrates hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. Y vamos a leer Génesis 14:1. Ustedes lo pueden ver en sus pantallas. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Seguidamente vamos a ver Génesis 15:7. Y dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar esta tierra. Entonces, hermanos, el concepto hebreo significa que proviene del otro lado o que cruzó. Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que Abraham fue llamado hebreo. Eso lo vamos a encontrar en Génesis 14:13. Y dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Entonces, hermanos, eh, Abraham es considerado el primer hebreo. Abraham es el primer patriarca. Uno de los rasgos distintivos de los hebreos es que los hebreos tenían una fuerte convicción de la existencia de un único Dios, Jehová.
Em, en la siguiente diapositiva vamos a ver la generación de hebreos, ¿verdad? Una parte de lo que es la descendencia hebrea. Como lo mencionamos, Abraham fue el primer patriarca. Abraham tuvo dos hijos, que fue Ismael e Isaac. E Isaac es considerado el segundo patriarca. De Isaac desciende Esaú y de Isaac también desciende Jacob, que más adelante el Señor lo va a llamar Israel, que lo vamos a ver en la siguiente definición. Entonces, hermanos, esta es la genealogía, parte de la genealogía de lo que se les llamará hebreos. El segundo concepto que vamos a estudiar es el concepto de israelita. Como lo vimos en la Biblia, Israel es el nombre nacional de los hebreos. Inicialmente, en su condición tribal, los hebreos no poseían un nombre que los distinguiese históricamente como grupo. El cambio del nombre del tercer patriarca, quien de Jacob pasa a llamarse Israel, lo podemos encontrar en Génesis 35 del 10 al 11 y vamos a leerlo. Y dijo Dios, tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones nacerán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, hermanos, es importante, como lo pueden ver aquí debajo de la figura ilustrativa de Israel descienden 12 tribus. Al lado izquierdo de la diapositiva pueden ver las 12 tribus y hay una tribu característica que es la tribu de Benjamín, que de ahí va a descender la genealogía de Pablo. Entonces, hermanos, los israelitas son quienes habitaron Canaán o la tierra de Israel, es decir, el territorio donde se establecieron los hijos de Jacob, e incluye a los monarcas del reino de Israel, tanto unido como cuando se separó el reino de Judá, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, Jacob era israelita y era hebreo. Entonces podemos considerarlos que son sinónimos en el contexto. El tercer concepto que vamos a estudiar es cuando Pablo dice que él era judío. Pero antes de estudiar este concepto, vamos a irnos un poquito más adelante en la historia. Si recordamos, el sucesor del rey David fue Salomón, quien se caracterizó por ser un hombre muy sabio. Pero al final de sus tiempos no obedeció al Señor y desobedeció la orden del Señor y tomó mujeres extranjeras, quienes eran idólatras de otros dioses, y el Señor lo había advertido a su pueblo. También oprimió al pueblo con muchos impuestos. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboán le sucedió en el trono. El pueblo estaba muy descontento y le presentó la queja a Roboán, que era el hijo de Salomón, quien no les hizo caso y más bien endureció su corazón y los trató aún peor del trato que les había dado su anterior rey, que era Salomón. Entonces, hermanos, las 10 tribus del norte no aceptaron al rey Roboán y se separaron nombrando a Jeroboam como rey. Si leemos las escrituras, anteriormente a esto Ahías ya había profetizado que esto sucedería. Y en consecuencia, el Señor, por amor al padre David, le había dicho que se iba a quedar con dos tribus. Entonces, como lo vemos aquí en la pantalla, el reino de Israel, todo el reino como tal, se divide en dos reinos. Como lo logran ver en verde, es, se divide en el norte, que sería el reino o la casa del norte o la casa de Israel, y lo que está como un color lila o morado sería lo que es la casa de Judá o el reino de Judá. En el siguiente versículo vamos a ver las consecuencias del por qué se da esta división, que sería Jeremías 3:8. Dice así la palabra del Señor. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dando carta de repudio.
pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella quien fornicó. Entonces, hermanos, vemos que siempre la desobediencia hacia Dios trae consecuencias. La genealogía que traía Salomón, el pecado, por ahí venía, ¿verdad? Entonces fue en generación en generación, desde el inicio, desde Adán y Eva, el hombre siempre ha desobedecido a Dios y todo eso ha traído consecuencias. Entonces, hermanos, además de la tensión y conflictos entre el mismo pueblo, los reinos más adelante fueron atacados. El reino del norte o la casa de Israel em, cayó en manos de los asirios. El emperador Sargón II, en el año 722 aproximadamente antes de Cristo, los asirios invadieron Israel y lo ocuparon. Los israelitas fueron deportados y este reino del norte llegó a desaparecer. El reino del sur o el reino de Judá cayó en manos del imperio babilónico, a manos del rey Nabucodonosor II en el año 586 antes de Cristo aproximadamente. Eh, Arrasó con Jerusalén y encendió el templo y sucedió el destierro del pueblo judío, quienes creyeron que Dios les había abandonado para siempre, pero recordemos que el Señor había elegido a su pueblo. Y Dios siguió enviando profetas para anunciarles la salvación. Posteriormente, hermanos, cuando el imperio persa conquistó al imperio babilónico, el rey Ciro autorizó al pueblo judío a volver a las tierras. Entonces, hermanos, los judíos son habitantes del reino de Judá y todos aquellos hebreos que regresaron del exilio babilónico, junto con sus descendientes a partir de entonces, y dado que no se conocen algunos sobrevivientes de los israelitas que habían sido exiliados, el pueblo de Israel es también conocido como pueblo judío. En términos religiosos, judíos son también los que practican el judaísmo. Ahora, con todo esto, ninguno de los tres términos enumerados es sinónimo de israelí, que es el vocablo que se designa al habitante del moderno Estado judío o el Estado de Israel o el Estado hebreo, como se le llama actualmente, sin emplearse en este caso particular el término israelita. Entonces no debemos de confundir ese término, porque Pablo dice más adelante, lo vamos a ver, que él era hebreo, era israelita y era judío. Entonces puede haber similitud, una persona podría ser judía, israelita y hebreo. Entonces, esos tres conceptos son importantes que lo tengamos claro para cuando vayamos a dar lectura a los pasajes, poder ubicarnos en el contexto histórico y entender las palabras. Este concepto, hermanos, es súper importante porque es de los conceptos que de donde viene por consecuencia la gracia. Los gentiles, la palabra gentil proviene del latín gentilis. Fue utilizada para traducir la palabra hebrea goyim, que aparece por primera vez en Génesis 10:5. Usted lo puede buscar en su Biblia. Y significa pueblos o naciones, que no son israelitas ni judíos. La palabra griega para goyim es etnos, que se traduce como gentiles en el Nuevo Testamento. De manera sencilla, los gentiles son las naciones que no son descendientes de Israel. Entonces, vamos a ver una serie de aspectos importantes a nivel bíblico acerca de los gentiles. Y el primero que vamos a entender, hermanos, es que Dios no es un Dios excluyente. Dios desde el principio quería la salvación para todos. Y aún hoy el Señor quiere que todos se salve. Todos los que no conocen, quienes acepten al Señor Jesucristo, pueden ser salvos. Entonces, la descendencia no ha sido un tema excluyente para ser salvo. El siguiente versículo nos muestra claramente que Abraham fue el elegido por Dios con antepasados paganos. Leamos, hermanos, Josué 24 del 2 al 3. Dice así: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río,
esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Entonces, hermanos, desde este punto, porque muchas veces hay personas que se enorgullecen de su linaje, pero vamos a ver que Dios escogió a un hombre que, si bien obedeció al Señor, su descendencia, sus antepasados, era un pueblo pagano, totalmente. Entonces, hermanos, ¿qué le fue contado como justicia a Abraham? El creer, su fe. Veamos el libro de Romanos 4 del 1 al 3. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, hermanos, la salvación está en creer. Y ha estado desde el principio la obediencia a nuestro Dios. Entonces, para ser salvos siempre el fundamento es creer y sobre todo guardar los mandamientos del Señor Jesucristo. Vamos a ver, vamos a guardar los mandamientos que el Señor ha puesto, no tradiciones o costumbres de hombres. Eso es importante tenerlo claro. El hombre siempre ha querido desobedecer a Dios. Dios escoge a Israel como su pueblo y le dio una misión. ¿Cuál es la misión de Israel? La vamos a leer en Isaías 49:6. O sea, véalo por acá. Isaías 49:6 dice lo siguiente. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. ¿Cuál fue la misión de Israel? Hermanos, la misión de Israel fue ser luz a las naciones. Era el pueblo escogido por el Señor, era el pueblo referente del Señor y usted lo puede leer en la Biblia, los criados que se convertían a nuestro Dios formaban parte del pueblo. Deuteronomio 7, de 6 al 7 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hermanos, aquí una vez más demuestra que el Señor no es excluyente. Jehová quería escoger un pueblo entre las naciones a través del cual pudiera obrar de tal forma que mostrase su gloria y majestad al mundo. Israel como antigua nación colectiva falló en su misión de ser testigos al mundo. No solo el pueblo desobedeció los mandamientos de Jehová, sino que tampoco llevaron luz al mundo. Entonces, cuando Jesús se presenta como Mesías, su misión inicial fue llevar las buenas nuevas a quién, hermanos, a su pueblo, Israel. Entonces, el orden de las buenas nuevas por el Señor Jesucristo cuando baja a la tierra es primero a los de la casa. Em, la nación escogida siempre ha sido Israel y lo será según los escritos, ¿verdad? Ellos tienen, como lo vieron con la pastora, hay profecías para el pueblo judío, hay profecías para, para los que creemos o los que somos injertados, pero el tender los que son gentiles a quien se les llevó la gracia, es importante conocer esto, porque inicialmente el orden era primero a los de la casa, a los judíos, y lo podemos ver en Mateo 15,
del 21 al 28, dice, saliendo Jesús de allí, se fue a región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de qué, hermanos, de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sana desde aquella hora. Entonces, hermanos, es increíble el trato del Señor para quien cree en su poder. El Señor no es excluyente, y una vez más lo repito, el Señor no es excluyente. El Señor, a quien la persona cree que hay, el Señor siempre va a obrar. Recordemos cuando vi a alguien enfermo y llegaba a los pies del maestro, le decía, tu fe te ha hecho salvo, porque primero está la salvación y después lo demás, hermanos, será añadidura. Pero el orden es este, y también el orden y las instrucciones del Señor a sus discípulos fue la siguiente, que la podemos ver en Mateo 10:5, que dice, estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eh, Hermanos, sucedió aquí algo importante, que es donde entra a figurar la palabra de los gentiles. Eh, los judíos rechazaron el llamado a la salvación a través de Jesucristo y se abrió la puerta directa a los gentiles. El libro de Gálatas, vamos a verlo aquí, Gálatas 3 del 6 al 9 nos dice lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está hablando Pablo. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, hermanos, el plan de Dios siempre ha sido perfecto. Donde se ha desquebrajado es donde ha habido desobediencia de Dios. Y es así en nuestras vidas. En nuestras vidas el Señor ha tenido planes perfectos para nosotros. Pero muchas veces la parte humana nos lleva a la carne y es ahí donde nos apartamos del plan perfecto que tiene Dios para nosotros. Vamos a leer otro pasaje importante también en este tema del rechazo del pueblo judío hacia el Señor Jesucristo y está en Efesios 2 del 11 al 22. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, perdón, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, este es el pasaje clave para nosotros con el tema de los gentiles. La puerta se abrió. Eh, por la ley que estaba, los escritos, la Torá, era imposible cumplirla. El Señor vino y la cumplió. Y el Señor abrió la puerta para nosotros. Entonces, hermanos, ahora es tan fácil, el camino es tan fácil. El Señor es el camino, Él es la verdad. No hay otra forma, hermanos, no hay otra forma, no va a haber otro sacrificio. Ya el sacrificio fue consumado. Entonces, hermanos, la puerta de pasar de gentiles a ser la iglesia de Cristo o ser sus hijos es muy sencilla. Es por eso que es importante conocer estos conceptos. Entonces, hermanos, teniendo claros estos conceptos, vamos a conocer un poco los orígenes de Pablo. Pablo decía que él era del linaje de Abraham. Ya vimos la descendencia de los patriarcas. Dice que era hebreo. Dice que era de la tribu de Benjamín. Era israelita. Era judío. Era fariseo. Era de Tarso, de la ciudad de Tarso, y era ciudadano romano. ¿Cuál es el respaldo bíblico cuando Pablo afirma estos conceptos? Vamos a leer varios pasajes en la Biblia. El primero que vamos a leer, hermanos, es Hechos 21:39 y dice lo siguiente. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces ahí vemos los conceptos que Pablo aplica, que él era judío y era de la ciudad de Tarso. El segundo es segunda de Corintios 11:22, donde Pablo les dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. El tercero que vamos a ver es en Filipenses. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Eso lo vimos cuando señalamos con la estrella las 12 tribus. Esa es la descendencia de Pablo. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, perdón. Y en Hechos 16:37 y Hechos 22 del 25 al 28 vamos a ver cómo Pablo señala que él era ciudadano romano, y es importante que Pablo hizo valer, más adelante lo vamos a estudiar, su ciudadanía romana en dos ocasiones, em, porque el ciudadano romano tenía ciertos derechos. Vamos a ver la ubicación de Tarso, de donde venía Pablo. Tarso formó parte del imperio persa,
Luego de la conquista romana fue capital de la provincia de Cilicia. Desde la antigüedad fue una importante ciudad, centro de cultura, fundamentalmente en el campo de la filosofía. Entonces, hermanos, todo es importante conocer. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos fueron influyentes en Pablo y el Señor no escogió a cualquier persona para establecer los fundamentos de lo que sería la iglesia de Cristo después de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Entonces, estos aspectos son importantes conocerlo para ver la trascendencia de la persona que el Señor escogió, para también dejar una porción importante de los escritos en el Nuevo Testamento. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la estimación de su nacimiento. No hay fechas exactas, pero por los escritos que vamos a indicar se hace una aproximación. Por eso en la cronología venían unas fechas que son aproximaciones, porque hay dos escritos que según los historiadores nos pueden dar fechas aproximadas. El primero es Hechos 7:58 y dice: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Aquí habla de un joven em, llamado Saulo. Recordemos que a Saulo se le cambió el nombre por Pablo. Entonces, a inicios de los hechos, Pablo es presentado como un joven. En Filemón 1:9 dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Este otro pasaje nos habla de Pablo ya en edad avanzada. Entonces, estos son dos versículos claves que hacen la estimación de su nacimiento y de su desarrollo y la cronología de la línea del tiempo de la vida de Pablo. Entonces, hermanos, vamos a estudiar, ya vimos conceptos importantes. Como segundo punto vimos los orígenes de Pablo y recordemos el tercer punto, que tres de los cinco que vamos a estudiar esta noche. Y el tercer punto es la formación o la influencia cultural que tuvo Pablo. Pablo tuvo dos grandes influencias. Uno de la cultura judía. Vamos a verlo por acá. La primera influencia de Pablo fue de la cultura judía y la otra influencia fue de la cultura gentil. De la cultura judía vamos a ver dos partes. Una influencia que se da antes de su conversión y cómo sigue influyendo la cultura judía en Pablo después de su conversión. Lo primero que vamos a ver antes de su conversión es su compromiso con los suyos, con su descendencia judía. Dice, Pablo era un fundamentalista religioso. Su compromiso, lo vamos a ver en Filipenses 3:5, dice: circuncidado al octavo día, perdón, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, hermanos, Pablo era circuncidado, era un requisito según los escritos del pueblo judío. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Pablo estaba comprometido con su descendencia y con el cumplimiento de la ley. Vamos a también verlo en Gálatas 1:14 y dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermanos, cuando Pablo dice que aventajaba a muchos, podríamos decir que es un término un poquito creído, ¿verdad? Pero esa fue la persona que el Señor escogió, una persona que estaba un paso adelante, una persona instruida, una persona preparada, eh, con conceptos tal vez mal, porque el Señor vino a quebrantar
todos esos conceptos y obligaciones de hombres muchas veces. Pero Pablo era una persona preparada. Dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos y era más celoso de las tradiciones de sus padres. Y hermanos, es que Pablo era una persona altamente educada. Y lo vamos a ver en Hechos 22:3. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Hermanos, según algunos historiadores, para ser estudiante o aprendiz de Gamaliel, había que saberse la ley de pies a cabeza, de memoria. Entonces, Pablo no era un fanático ignorante. Pablo era una persona altamente educada. Recordemos que el fanatismo de los fariseos los llevó a chocar, y lo vamos a ver más adelante, los llevó a chocar con Jesucristo. Y, y los trató, ¿verdad? Como tenía que ser el Señor Jesucristo, y les dijo las verdades en la cara. Entonces, estas influencias de Pablo de la cultura judía fue antes de su conversión, pero después de su conversión, también la cultura o las costumbres, Pablo no las olvidaba y las tenía clara de las que practicaba su pueblo, y él era observador de esas costumbres. En 1 Corintios 9:20 vamos a leer lo siguiente: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Este es un versículo a veces poco tergiversado, ¿verdad? Cuando Pablo se convierte al Señor, él es claro en los principios que el Señor establece. Pero sin embargo, él amaba a su pueblo y no se olvidaba. De hecho, que cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, ¿a quiénes iba primero? A los de su pueblo. Y luego de la conversión de Pablo, eh, él tenía, y es el siguiente punto, una lealtad étnica por sus antepasados y sus similares en el tema de la cultura judía. Dice Romanos 9 del 2 al 5 que tengo gran tristeza. Eh, Es importante estas palabras. Una cosa es decir tengo tristeza, pero decir tengo una gran tristeza le añade un poco más, no drama, sino un poquito más de relevancia. Y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Jesucristo, el cual Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, aquí Pablo tenía una carga, y él hubiera deseado no, prácticamente no haber conocido al Señor y todo eso para que sus contemporáneos creyeran en lo que había venido a ser el Mesías, que había venido a morir y que había venido a traer salvación a través de la cruz. Es importante esto, hermanos, que lo tengamos claro. Eh, Sus bases teológicas, él no desechó las Sagradas Escrituras. Hay muchos que hoy en día dicen, no, yo solo leo el Nuevo Testamento y descarto el Antiguo. O muchos dicen, no, yo descarto el Nuevo Testamento y solo creo en el Antiguo Testamento.
Segunda de Timoteo 3:14 dice lo siguiente: pero persiste tú en lo que has aprendido y, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo viene anunciado desde mucho antes. Y lo que Pablo dice es que desde antes venía anunciado lo del Señor Jesucristo. Entonces, por eso no podemos descartar nosotros el Antiguo Testamento. Entonces, sus bases teológicas, su raíz, los escritos antiguos, Pablo no los está descartando y Pablo está diciendo, voy a formar algo nuevo, voy a formar una iglesia se va a fundamentar en Pablo. No, dice que es en Cristo Jesús. Dos personas son importantes y el primero de ellos es Jesucristo. Jesucristo es la persona más importante. Pero hermanos, tal vez mi percepción, mi concepto. Pablo ocupa un lugar muy importante, no mayor a Jesucristo, jamás, nunca, nunca. Y el mismo Pablo lo resalta. Pero es importante conocer la vida de Pablo porque Pablo es el fundamento y el enlace y el análisis que hace Pablo de lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento con sus escritos y lo que el Señor le revela a Pablo es súper importante. Entonces, por eso, hermanos, eh, podemos decir otra vez vamos a estudiar la vida de Pablo, pero no, hermanos, es que cuando nosotros entendamos cuál es el diseño verdadero de la iglesia que le fue revelado a Pablo y que el Señor vino a instruir en la tierra y que gran parte lo desarrolló a través de revelaciones dadas a Pablo, es importante para nosotros, que en otro tiempo habíamos sido descartados por nuestros pecados, pero que hoy a través de la conciliación, de la muerte de Jesucristo en la cruz, tenemos salvación para vida eterna. Ya vimos la influencia de la cultura judía. Vamos a ver que Pablo también tuvo influencia de la parte gentil, porque Pablo vivió, no solo vivió en la Palestina judía, sino recordemos que Pablo vivió en Tarso, en Jerusalén, y en un otro periodo volvió otra vez a Tarso. Entonces, hermanos, es importante esto, porque Pablo no solo estuvo donde estaban los judíos, sino que Pablo también se rodeó de población gentil. Y hay un aspecto importante de los gentiles que Pablo era ciudadano romano. Hechos 22 del 27 al 28 dice lo siguiente: vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Y Pablo era especial para responder. Yo digo que Pablo tenía un poquito de humildad. Dice, entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. O sea, él estaba todavía más orgulloso de ir resaltando que no tuvo que comprar la ciudadanía romana, sino que él era de nacimiento ciudadano romano. Él era observador de las costumbres gentiles. Primera de Corintios 9:21 nos dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces, hermanos, Pablo tenía muy claro las costumbres y la cultura judía, pero también tenía muy claro las costumbres de los gentiles. Es importante conocer estos detalles para comprender el manejo de Pablo, por ejemplo, de su lengua griega y la estructura de sus cartas. Es que, hermanos, si nosotros leemos las cartas que vamos a estudiar más adelante, los escritos de Pablo, no fue cualquier persona la que escogió el Señor Jesucristo. Fue una persona
preparada, una persona estudiada. No a cualquiera el Señor le encomendó la misión. Vamos a ver, el Señor no es excluyente y lo vimos desde el principio de este estudio. La salvación es para todo el que cree, pero cuando el Señor escoge para cierta misión, Él es soberano. Y en este caso con Pablo, posiblemente él, y fue así, escogió lo mejor de lo mejor. El cuarto punto que vamos a estudiar, el cuatro globo, que vemos los varios globos, es su estado civil. Este es el cuarto tema. Em, la contestación a esta interrogante no es explícita y concreta. Una pista importante es que nunca se habla de su esposa y de sus hijos. En cuanto a la posibilidad de que Pablo haya sido soltero o viudo, se podía interpretar en el libro de Corintios, y vamos a leer la palabra en Primera de Corintios 7, de 7 al 8. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuere quedarse como yo. Entonces, hermanos, esto es una posibilidad, no es una afirmación, porque la Biblia eh, no lo dice literalmente, pero de aquí, de este pasaje, viene alguna interpretación de que pues Pablo pudiera ser soltero o viudo, ¿verdad? Y hermanos, el último tema que vamos a tocar en esta noche em, es acerca de Pablo como perseguidor de la iglesia. Todos estos temas, estos cinco temas que hemos visto, es antes de la conversión de Pablo. Y este último tema es Pablo como perseguidor de la iglesia antes de su conversión. La declaración del cristianismo que inquietó a los judíos. Eh, este tema, hermanos, es muy posible que en el próximo estudio se haga una ampliación más grande, valga la redundancia, de este tema. Y es que las declaraciones de los cristianos inquietaron a los judíos. La transformación de vida e ideas que tuvieron los discípulos con la resurrección de Jesucristo y la experiencia en el Pentecostés con el Espíritu les convenció a confesar que Jesús era el Mesías y que solo en él estaba la salvación, lo que inquietó a las autoridades de Jerusalén. Y lo vamos a ver en dos libros. El primero es en Hechos 1:33, 36. Dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto estaba diciendo los discípulos del Señor. Y Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hermanos, estas declaraciones empezaron a inquietar a los judíos. Y el evangelio de Jesús se volvió una piedra de tropiezo para los fariseos y por consecuente que eran judíos. Entonces, no les calzaba con las costumbres humanas y la religiosidad de ellos y el extremismo impuestos en su ley, ¿verdad? Entonces, el evangelio de Jesús era una piedra de tropiezo para los judíos. ¿Y cómo que era una piedra de tropiezo? Sí, lo vamos a ver en Primera de Corintios 18, 1, 18 y del 1, del 22 al 23. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Brincamos al 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura.
era una piedra de tropiezo para ellos. Y había algo muy importante, hermanos, que los judíos no aceptaban que su Mesías o que el Mesías haya muerto en una cruz. ¿Por qué? Porque además del hecho de que Jesús no encajaba en las expectativas judías, eh, porque ellos querían que lo libraran de la opresión, pero realmente el interés siempre del Señor ha sido la salvación y creerle a Él y obedecerle. Algo que estaba muy distinto de las prácticas de su pueblo en esos tiempos y aún ahora también, hermanos. Es necesario también decirlo. Entonces, además del hecho de que Jesús no encajaba en las expectativas judías tradicionales de un Mesías regio, de ninguna manera podían aceptar la idea de que él había muerto en una cruz y que podría ser el Mesías de Dios, porque la escritura dice que cualquiera que sea colgado está bajo la maldición de Dios y lo tenemos aquí en la pantalla. Deuteronomio 21 del 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgase en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces, hermanos, por tanto, para los judíos, la crucifixión era en sí una contradicción grotesca, la evidencia más clara de que las afirmaciones de la iglesia, de la iglesia acerca de Jesús eran supuestamente falsas. Eh, Dentro de los fariseos, y vamos a verlo con Gamaliel, ¿verdad? Em, Hay algunos que creían, porque ya anteriormente se habían levantado algunos mesías, eh, pero con Jesucristo tuvieron como un poco más de cuidado y creyeron que posiblemente era un movimiento pasajero. Entonces los fariseos, convencidos por el doctor de la ley, Gamaliel, pensaron que esta agitación del nuevo movimiento podría pasar y lo vemos en Hechos 5:38 al 39. Dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este es consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? La obra sí era de Dios. Entonces, eh, algunos creían que no, eso debe ser cualquier otro Mesías que se levantó y va a pasar, pero no, hermanos. Pero este pensamiento posiblemente no era del todo reafirmado por Pablo, porque eh, los pensamientos de Pablo lo vamos a ver en varios versículos. Pablo era un hombre convencido que la salvación estaba regida por la ley de Moisés, que más adelante vendría el Mesías. Los cristianos admitían la existencia simultánea de la ley y la adhesión de fe a Jesús Mesías. Esto generaba una pregunta: ¿la salvación se obtiene por el cumplimiento de la ley o por la fe en Jesús Mesías? Ante este dilema había que tomar un camino. Pablo consideraba que los cristianos estaban en un error que debía ser corregido frontalmente, como decimos en términos ticos, con los tacos de frente, y por eso comenzó a perseguirlos y contaba, y esta persecución es contada por el mismo Pablo, y lo vamos a ver en varios pasajes bíblicos. Filipenses 3:6 dice: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Entonces, hermanos, Pablo era estrictamente, valga la redundancia, estricto con el tema de la ley. Gálatas 13:14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera
Perdón, hermanos, se pasó. Estábamos en Gálatas acá. En otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y es que aquí hay otra palabra muy importante que no debemos pasarla por alto. Dice que perseguía sobremanera a la iglesia, sobremanera. O sea, Pablo no solo era perseguidor de la iglesia, era en sobremanera. Pablo, por decirlo así en un término, era una persona muy ceñida en ese aspecto, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 26 del 9 al 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poder, poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermanos, esto es importante porque Pablo, el nivel que llegó a Pablo, y es el punto que vamos a tocar más adelante, y es como cuando usted empieza a pecar, usted va pecando, no dice, no, no pasó nada, va pecando, no pasó nada, y va acumulando y acumulando hasta que se hace una bola enorme. Así pasó con el corazón de Pablo. Empezó, hasta el punto que es el siguiente, hasta consentir o aprobar muerte. Los hechos describen la conducta de Pablo a tal punto que aprobó la muerte de Esteban y lo vamos a encontrar en Hechos 8 del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, eh, yo les recomiendo ver la película que hicieron de Pablo, eh, porque el pesar de Pablo de todo esto, eh, muchas veces uno se identifica. eh, Uno pues ha cometido errores y uno deseara volver al pasado y corregir muchas cosas, pero hay veces hay que tocar fondo, em, y darse cuenta de que tiene que pasar algo, un acontecimiento importante, y ese acontecimiento es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver en la conversión de Pablo. Pero lo que queremos dejar en esta noche es al punto que llegó el corazón de Pablo contra, em, contra el cristianismo, ¿verdad? Y con quienes, por ejemplo, los apóstoles, ¿verdad? Y con quienes empezaron a creer en el mensaje de salvación que dejó nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en el siguiente estudio vamos a profundizar un poco acerca del diseño y la misión que Dios estableció con los 12 discípulos antes de la conversión de Pablo. Eh, Les animamos, hermanos, a que no se pierdan el próximo estudio. Como vimos, este primer estudio es un poco introductorio a conocer conceptos importantes que más adelante debemos tener claros cuando se hablan para ver el contexto. Posiblemente también ampliemos otros conceptos, no solamente con estos que vimos, pero sí conocer un poco de lo que fue la descendencia de Pablo. em, y por qué este estudio es
de gran significancia para nosotros, porque debemos conocer y entender qué es la iglesia y qué es lo que quiere el Señor y qué es lo que ha querido el Señor por mucho tiempo para su iglesia con, con los gentiles. Porque hoy hay muchos que no conocen este evangelio y que no nos pasa, hermanos, como lo que le pasó al pueblo de Israel, que se le fue asignado ser luz a las naciones. El Señor te ha dado a ti y me ha dado a mí una tarea muy importante y inició con los discípulos el tema de la expansión del evangelio. ¿Y quién más que Pablo, que fue el fundador de las primeras iglesias? Y aquí no estamos hablando de cristianos, de católicos, y súmele ahí la lista de un montón de religiones que pueden existir. Dios no viene por religión, Dios viene por una iglesia limpia, pura y sin manchas, una iglesia que le ame. El Señor en esta noche nos trae un mensaje de salvación y el Señor desde el principio nunca ha sido excluyente. Lo que pasa es que como nuestros antepasados no creyeron en el Señor, hoy pasa lo mismo. No, la gente no quiere creer, pero es importante que nosotros cumplamos, como decía Pablo, yo sembré, Apolo regó, si no me equivoco, como decía, nosotros tenemos que sembrar la semilla, este mensaje de salvación. Hermanos, les invitamos a no perderse esta serie de estudios acerca de la vida de Pablo y sobre todo el conocer de lo que tiene el Señor para su vida y lo que tiene el Señor para la iglesia. Que esta noche, Señor, el Señor traiga un refrigerio fresco para sus vidas, que el Espíritu Santo traiga paz, entendimiento y sabiduría para estas palabras que el Señor ha puesto a través de esta lectura que hemos tenido y que nos sintamos parte de esa salvación, que estemos seguros de nuestra salvación el día de hoy. Y a los que no están seguros de esta salvación, basta con una oración, basta con pedirle perdón al Señor, basta con reconocer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro Salvador, que su sacrificio en la cruz valió el boleto para la vida eterna. Estimados hermanos, que tengan una linda noche y que el Señor los bendiga.